En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. ¿Usted se acuerda, señora García, de una frase que profirió alguien en España que decía: el dinero público no importa, que no es de nadie? Fue un dirigente del Partido Popular. Perdón, señorías. Señora vicepresidenta, la interrumpo un segundo. Perdón. Es que esto es imposible. Este es el resultado de no querer trabajar. Claro que si recortemos la jornada, que si es mejor no estudiar, que si claro, y luego te pasan estas cosas. Yolanda Díaz no está teniendo su mejor siglo, ¿eh? Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Bueno, la frase evidentemente era de Carmen Calvo, de una socialista. Hemos recordado alguna otra, que Dios bendito qué frases tenía. La de su mejor momento. En el baño, en bragas y hablando con los alcaldes. Eso no se hace, que proyecta una imagen que a lo mejor mucha gente hasta ahora no quiere visualizar. Y se quedó tan ancha. Alejandro Vara, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Oye, yo antes de que entremos en materia, que bueno, es que hay noticias por todas partes, la exclusiva que has sacado, o la primicia, para ser exactos, de todo el tema de la grabación del fiscal Estampa, donde directamente se dice que el jefe de la cloaca era un tal Pedro Sánchez. Tenemos eso. Tenemos a Aldama revelando que él hizo correr dinero en metálico para que Ábalos pudiera pagar, que si un local, que me hace mucha gracia, que dicen garaje. Bueno, garaje. Un garaje suele tener 10 metros cuadrados, 12. Este garaje tenía 147 metros cuadrados. Ahí caben unos cuantos coches. No sé cuántos coches se pensaba comprar Ábalos. Que nos lo explique él. Tenemos de esto. Tenemos a la Fiscalía Provincial de Madrid, que es Almudena Lastra, no Adriana, Almudena Lastra, la Lastra buena. Bien, pues Almudena Lastra diciendo que no, que evidentemente la cloaca era una maquinaria liderada, hasta donde ellos pueden ver hasta ahora, por Leire 10, con un objetivo: limpiar los casos de corrupción para que Pedro Sánchez se salvara. Tenemos por todas partes, pero os hago una primera pregunta, porque yo empiezo a tener sensación de descomposición. O sea, yo veo al gobierno como pollos sin cabeza. Abren la boca con el tema de financiación B. No hay ningún rastro de financiación ilegal. Toma, noticia del Tribunal Supremo, citamos a 2 personas, al gerente y a la secretaria, porque estamos investigando una posible ruta de momento dicen circuito paralelo de dinero. Bueno, en mi pueblo eso se le llama financiación ilegal. ¿Veis que esto se ha acelerado? Pues yo creo que sí, Carlos. Estamos en octubre, mediados de octubre. Dijimos que este mes iba a ser importante y yo creo que en los últimos días especialmente da una sensación de que se ha pisado el acelerador a nivel judicial y sobre todo que yo creo que empieza a tener otra vez esa presión el gobierno de Pedro Sánchez que tuvo antes del verano con el informe de Santos Cerdán de la UCO y que prácticamente lo dejó groggy, ¿no? Al borde de caer en la lona ya desplomado. Sin embargo, llegó el mes de agosto, cogió oxígeno, la gente se va a la playa, luego los incendios, etcétera, la gente se olvidó. Y parecía que la vuelta de septiembre pues está un poco de paseo, ¿no? Pero ahora ya en octubre, digamos que ha empezado a calentarse la máquina y estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que va a llegar un momento ya que es tanta la corrupción, son tantos los casos que se acumulan, que no acabamos de estar hablando de la trama Coldo. Ahora surge la cloaca de Leire 10. En los próximos días el informe de Ángel Víctor Torres cuando se sepa. Es decir, yo creo que va a llegar un momento que es tanto el volumen de corrupción que ni el propio Pedro Sánchez ya va a poder pararlo. El manual de resistencia se le va a secar. Alejandro. No, la verdad es que ellos esperaban, me da la sensación de que les ha venido el golpe de la financiación ilegal, ilegal, porque si va contra lo que dice que la ley que dice que no se puede hacer, pues la financiación ilegal le ha tumbado todas sus perspectivas, todas sus previsiones, todo su argumentario. ¿Su argumentario cuál era? Bueno, entre Gaza y la Gürtel nosotros nos vamos apañando. El domingo en El País había como 4 o 5 páginas de Gürtel que dice, bueno, pero ¿qué pasó con la Gürtel? Nadie se acuerda de quién es Correa. Dice, bueno, una cosa de hace 16 años que me está usted contando. 16 años. 16 años. Y ellos con eso y con Gaza, bueno, pues lo de Gaza ya hemos visto que está como está, es decir, que no da para muchas manifestaciones y con la Gürtel no llegan ni a un trocito de Correa. Y sale el tema que duele, que escuece, al que tienen miedo, que hace temblar a medio Ferraz y a gran parte del gobierno, que es la financiación ilegal del partido. Es que el tema de esa historia es jorobada. El tema de la financiación ilegal, no es solo. claro, que a ellos les preocupa una barbaridad.
y yo simplemente planteo una cosa, y os lo planteo como pregunta. O sea, si esta financiación no fuese del PSOE, si estrictamente o si exclusivamente afectase al dinero que se llevaba José Luis Ábalos, a los fajos que se pudo llevar Koldo García Izaguirre, a los movimientos de dinero de Víctor Aldama, yo estoy convencido que no estarían tan preocupados. O sea, su preocupación solamente puede venir de una vía, y es que saben, como ya se ha empezado a deslizar, que sí, Pedro Sánchez, sí, a lo mejor yo hice alguna liquidación de gastos, sí, a lo mejor unas cuantas. Oye, y Pilar Alegría, sí, quizás yo también hice alguna liquidación de gasto. Tú solamente te preocupas no si afecta a personas que ya están manchadas. Te preocupas si sabes que de ahí va a salir un pedazo de listado en el que van a salir cargos por todas partes. Si no, no tienes este nerviosismo. Bueno, este hombre que es especialista, ¿no?, en cambiar los términos, que él no miente, sino que cambia de opinión, pues ahora la financiación ilegal y los sobresueldos en B son liquidaciones de gasto. Entonces nos ha querido vender la moto de que esos sobres que recibían dirigentes del Partido Socialista, Ábalos, Koldo, Pedro Sánchez, pues que no eran sobres en B procedentes de financiación ilegal, sino que eran liquidaciones de gastos, como decía Pedro Sánchez. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esto es una cuestión estructural, es decir, no solamente los 2 o 3 que estaban ahí enredando, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, etcétera. Sí, ellos ya los dan por amortizados, claro, a estas personas. No les puede preocupar eso, les tiene que preocupar la estructura del partido. Es un tema que va más allá y acabamos de escuchar a Yolanda Díaz. Hace unos días recuperábamos, ¿no?, uno de los cortes de Yolanda Díaz diciendo que era una línea roja si el PSOE era imputado por financiación ilegal. Pues vemos a ver si cumple esta señora con su palabra, y el día que el Partido Socialista acabe imputado por financiación ilegal, Yolanda Díaz le retira su apoyo, ¿no?, el gobierno de coalición o de corrupción, como ha dicho hoy, y veremos si Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones anticipadas o no. Claro, eso también lo dijo Junts, también lo ha dicho Rufián, porque cuidado, como aparezca una Gürtel en el Partido Socialista, nosotros nos vamos a ir. Habrá que ver en ese momento qué es lo que hace cada cual, pero sí que es verdad que por ahora al que hace temblar es al gobierno, y se ve que están desquiciados. O sea, porque ahí están todo el mundo de los nervios. De los socios Barayos sí que estoy convencido. Que quieren a Sánchez para rato. Tenemos una línea roja, no, es mucho más roja que línea. Sí. O sea, de rojo todo. De línea, vamos, la saltan, la bordean, se tiran encima de la línea. Les Pero da ¿sabes lo que pasa lo con el tema de la financiación ilegal? Es que hay mucha gente en el PSOE y en el gobierno, es decir, valga la redundancia, que no saben muy bien lo que hay ahí, que cómo están de retratados, que sospechan que evidentemente les va a ir fatal como siga el asunto, y también han constatado que el juez Puente va para adelante con todo, para adelante, y además paso a paso y con una prudencia. Yo creo que en esto, bueno, Miguel Ángel sabe más que yo, pero hay que reconocer que lo está haciendo en este sentido impecable, de una forma impecable, y de ahí los nervios. Que es un magistrado de corriente de izquierdas. Por supuesto, es que encima tienen complicado hasta los fachas con toga, pero claro, si es un magistrado, no quiero decir esta expresión, pero bueno, para que nos entendamos, de los suyos. Evidentemente no es de los suyos de esto, que esto es una auténtica aberración, pero de corriente ideológica nunca estuvo en el bloque conservador, al revés, estaba en el bloque que se supone que es Jueces para la Democracia, este tipo de corrientes. Claro. Te voy a pedir que nos resumas rápido, porque vamos a seguir hablando de todo el tema de financiación ilegal del Partido Socialista, pero descríbenos la profundidad, porque yo antes en el editorial lo he hecho, o sea, el tema este de la cloaca y de las pruebas que se acaban de aportar y que tú has publicado en exclusiva en Libertad Digital, a mí me parece que tiene una relevancia brutal, porque entra dentro del esquema corrupto. Hay gente que está intentando separarlo, minusvalorarlo, el tema de la cloaca, no, era una cosa, del Eire 10 y 4 pringaos, no, de 4 pringaos nada. Y la cloaca era el mecanismo, el freno de mano, la salvaguarda, el seguro de vida de toda la trama de corrupción, porque ellos contaban con una serie de esquemas de impunidad. Esa impunidad pasa por Cándido Conde Pumpido y el Tribunal Constitucional, como ya se ha demostrado, con la anulación de las sentencias a los condenados por el caso ERE, y pasaba por la anulación personal de toda la gente que estaba investigando. Y por eso querían muerto al teniente coronel Balas, expresión suya, por eso querían acabar con el juez Peinado, y había informes del juez Peinado para acabar con él, por eso había informes sobre la juez Viedma, por eso había informes encargados sobre Alejandro Luzón, porque querían acabar con toda persona que representase, como hay que hacerlo, el Estado de Derecho en España.
Bueno, yo creo que en este tema, Carlos, es un frente del calibre que podíamos hablar de la trama Koldo, caso Begoña Gómez o caso David Sánchez. Es un tema gravísimo, como acabas de describir, un grupo clandestino del PSOE que se dedicaba a fijar objetivos entre jueces, fiscales, periodistas, empresas, guardias civiles, efectivamente, con el objetivo única y exclusivamente de cumplir las exigencias, la misión encomendada por Pedro Sánchez, que es protegerle a él, a su familia y a su partido. Esto es gravísimo, pero cuando encima te pones a mirar en los protagonistas de esta historia que salen salpicados, como hemos publicado hoy en primicia Libertad Digital, estamos ya hablando que aparecen salpicados en esa denuncia de Estampa que está ya judicializada, que la tiene ya el juez Amarriego encima de su mesa y que en los próximos días va a tener también encima de la mesa el famoso audio en el cual se va a poder escuchar a Leire Díez y al empresario Pérez Dolcet. Estamos hablando que este tema salpica de lleno al mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que salpica al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que salpica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por supuesto, ya lo sabíamos, a Santos Cerdán, porque digamos que Santos Cerdán era el coordinador de la cloaca, pero el jefe de la cloaca es indudablemente Pedro Sánchez. O sea, ya en la cloaca del PSOE, no, la cloaca de Pedro Sánchez, porque los objetivos era acabar con todos aquellos que pusieran en peligro a Pedro Sánchez, su familia o su partido. La frase o las frases, Alejandro, son brutales. Una de ellas, el presidente había dado orden de limpiar sin límite tras la imputación de Begoña Gómez. Frase número 1 de las grabaciones que ha aportado. Para que ustedes tengan el contexto, el fiscal Estampa cree que ha quedado con Santos Cerdán, pero acaba recibiendo a Leire Díez. Tienen ahí una reunión y en esa reunión él decide que al ver lo que está pasando lo graba. Bueno, pues esa grabación de la reunión de la cloaca la entrega en sede judicial, se la entrega a la UCO y la pone donde tiene que estar, pues evidentemente a disposición de la justicia. Segunda frase, Leire Díez al propio Estampa. Me pone el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales. Vamos, una estasi de tomo y lomo, de arriba abajo y de derecha a izquierda, mejor dicho, de izquierda a izquierdísima. Una estasi con toques de mafia, ¿no? Porque a mí también estas expresiones, dice, lo de esta situación hay que revertirla, caiga quien caiga, dice. Y además, eso es lo que ha dicho el presidente, que en esto es lo que dice Miguel Ángel. Evidentemente ya no vale lo de la expresión de ¿cómo no lo va a saber el presidente? Es imposible que no lo sepa el presidente. No, es que ya se le menciona directamente. Ya aparece la referencia directa, expresa, específica, verbalizada del presidente, y además en una de las situaciones más fastidiadas que tiene ahora mismo, que es este asunto que evidentemente le toca de lleno. Mafioso, la Stasi, retratados, y además que iban a por todas. Lo que pasa es que me parece que les falló un poco las herramientas que utilizaron. No sé exactamente qué pensaba Cerdán de Leire, no lo sé exactamente. Pero tenía sí que mucha es verdad. Relación, ¿eh? Claro, mucha, en seguro. Contra de lo pero que han dicho, que a lo mejor la tenía supervalorada, no lo sé. Pero hay que reconocer que iban a por todas. Iban a por todas y no se paraban ante nadie. Y han chocado con dos cosas. Uno, al margen de la habilidad de Leire, una, que la resistencia de a por los que iban ha sido mayor de lo que ellos esperaban. Porque, por ejemplo, la juez Viedma, allí perdida en Extremadura, prácticamente aislada, con qué apoyos contaba, qué respaldo mediático tenía, y ahí aguantó, igual que ha aguantado el juez Peinado. Ha habido en esto una resistencia que posiblemente ellos pensaban que con 2 toques y 2 avisos se iban a echar a temblar y se iban a rendir. Bueno, pues cuidado, no, ni la UCO, ni los jueces, ni nada de los que ellos pensaban. La prensa ha hecho una labor fundamental. La primera noticia sobre la cloaca fue del Confidencial, y la labor ha sido excepcional de los pseudomedios, como dice el gobierno. Y gracias a Dios empezó a mover esa maquinaria y se destapó. Si hubiesen conseguido asustar a gente como el fiscal Grinda, a gente como el fiscal Estampa, a gente como Joaquín Parra, si les hubiesen conseguido asustar, porque realmente acudían a ellos diciéndole yo te voy a ayudar en X cuestión, pero como no lo hagas, cuidado. Si hubiesen conseguido asustar a toda esta gente y hubiesen conseguido la información, se habían llevado por delante al juez Peinado y nos habíamos quedado sin el caso Begoña Gómez, se habían llevado por delante a la juez Viedma y nos habíamos quedado sin el caso David Sánchez, y se habían llevado por
por delante al teniente coronel Balas y nos habíamos quedado, por cierto, y a Víctor Aldama, y nos habíamos quedado sin el caso Koldo. O sea, cuidado porque aquí la prensa ha hecho una labor que en algún momento habrá, bueno, yo desde luego lo pienso recordar todos los días, porque es impagable la labor que se ha hecho. Porque si estos hubiesen seguido volando por debajo del radar, la cloaca, cuidado, porque podía conseguir su objetivo. Y hay que recordar, Carlos, la estrecha relación entre Leire Díez y Pedro Sánchez, que es que eso es clave en esta historia. Cuando estalló todo, ¿cuántas fotos salieron en los medios de comunicación de Leire Díez y Pedro Sánchez? En la denuncia de Estampa hace referencia a cómo Leire Díez, ella cuenta, y Pere Dolcet cuenta, llamadas, comunicaciones entre Leire Díez y Pedro Sánchez directamente. O sea, era una conexión absoluta, o sea, una conexión directa entre Leire Díez y Pedro Sánchez. Y de hecho, efectivamente, y Begoña, que claro, también salían de amiguitas en la Chupipandi. Sí. Claro, y entonces ya han salido también otras grabaciones en las cuales Leire Díez hacía referencia a Pedro Sánchez y hablaba ya no en nombre del gobierno, en nombre de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ir evolucionando ya, porque ahora que tenemos noche. Aldama revelaba ayer y daba pruebas, aportaba una documentación ante el Tribunal Supremo de que él también había hecho circular pagos en metálico, por ejemplo, para que José Luis Ábalos se comprara o terminara de pagar, por cierto, ocultando el valor real en la notaría, que aquí desde luego, o sea, las prácticas le vienen directamente de casta al galgo, bien, para comprarse un garaje, que él había dado 20.000 euros, pero además cuantificó el dinero total que él personalmente había hecho circular en comisiones ilegales, 4 millones de euros. Estos 4 millones no los teníamos cuantificados hasta este momento. Es decir, ya tenemos, como poco, de las obras públicas, de lo que dijo el magistrado Leopoldo Puente, en torno a 5 millones. Esa cifra ya se ha rebasado solamente con lo que habría recibido Santos Cerdán a través de su participación en Servinávar, que ya es 5,1, ya estaría rebasado. Tenemos todo el negocio de hidrocarburos, en el que para tener un fraude de 182 millones en el IVA, te tienes que ir a una facturación total superior a 1.000 millones. Tenemos las declaraciones cruzadas entre Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos diciendo que por el petróleo que les venía a ellos estaban recibiendo 1 millón al mes. Tenemos los más de 30 millones de los beneficios en la venta de mascarillas. Esto, como decía el PSOE, que era de pequeña cuantía. O sea, no sé, el día que nos digan a qué le llaman ellos de gran cuantía... Ya, Dios bendito, ¿eh? Vamos a ir un momento a publicidad, volvemos, les explicamos todo lo que dijo Víctor Aldama en esa declaración, todas las nuevas pruebas, y vamos a hablar con Javier Chicote, que resulta que se ha llevado de rebote, oye, publica que tenía un cuarto sobre Koldo y que ese cuarto sobre era para las prostitutas, para las prostitutas de Ábalos, y Ábalos ha puesto fino, y ha dicho, yo, relación con prostitutas, me ha cargado contra Javier Chicote. Y dice, pero si tienes pruebas de prostitución por toda España y parte del universo... Déjenme que les dé 2 titulares de las cosas que ha soltado, que está soltando de nuevo lastre, Víctor Aldama. Atención, mucho del dinero que les he dado, ellos mismos decían que iba para el partido. Bien, segunda frase, ¿dónde debería estar en estos momentos Pedro Sánchez? En Soto del Real. ¿Vale? Ahora les hacemos un detalle de todas las cuestiones que ha dicho y de todas las pruebas que ha aportado. Pero Sandra, vamos a tomarnos el Cal Plus, vamos a recomendárselo a Ábalos, que va por ahí, de querella en querella hasta el desastre final. La verdad es que en el Partido Socialista se lo podrían tomar unos cuantos, no solo Ábalos. Pero bueno, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, la gente mejor que tenemos y a los que hay que mimar día a día. Buenas noches, Carlos. Hoy toca felicitar a un socio veterano. Lleva con nosotros desde 2017. 8 años colaborando para que nosotros sigamos aquí. Además, hoy cumple 61 años. Luis Emilio Sáez Mestre, de Caravaca de la Cruz, en Murcia. Muchísimas felicidades. Esperamos que esté celebrándolo y recibe el agradecimiento de todo este equipo de radio y de Libertad Digital. Vamos con los datos de contacto para quien tenga curiosidad por esto del club. El teléfono es el 91-409-4002 y un correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme a Luis Emilio Vara. ¿Qué le podemos decir? Caravaca de la Cruz, Murcia, 61 años. Anda que no le queda con nosotros. Que lleva 8 años con nosotros, sí. Además. O sea que muchísimas felicidades. Hay que reconocer que Caravaca es un pueblo precioso. No sé si lo conocéis. Yo no tengo gusto. Es fantástico, es de los que hay que visitar. Y que Murcia, ya que estamos hablando con Luis Emilio, es lugar de futuro.
Murcia, el otro día me decía una persona que se dedica a fondos de inversión, dice, Málaga, todo eso está muy bien, que te voy a contar, que te voy a decir de cómo está Valencia, tal. Murcia. Fijaos más en Murcia, porque Murcia, qué hermosa eres, se decía el programa de televisión, pero que Murcia está ahora mismo subiendo y subiendo, de modo que Luis Emilio está en el sitio donde tiene que estar, con la edad que tiene que estar, 61 años, pues, sensacional. Nosotros hablamos de que Madrid es tierra conquistada por la derecha, pero anda que Murcia, bueno, por favor, anda que Murcia. Nadie puede quejar. De modo que muchísimas felicidades, Luis Emilio, a todos los murcianos que nos oyen y con los que contamos. Por supuesto, nada, lo mejor que tenemos. Pues un abrazo enorme, Luis Emilio, y a toda tu familia. Quiero que escuchemos a Ábalos. Ábalos respondía de esta manera, que van a escuchar ustedes, a la última acusación, no sé llamarle acusación o aportación de pruebas, porque es que ha depositado las pruebas. Víctor de Aldama, que le pagó, que le dio 20.000 euros para cualquier tipo de gasto, y en este caso concreto, para un local, para un garaje, un pedazo de garaje, ya les digo, prácticamente 150 metros cuadrados. Pero es que Ábalos está enfadado. Lo publicaron como gran exclusiva en diciembre del 24. Y está todo en el contrato privado y en la escritura perfectamente documentado. Lo tiene el juez. Ya está bien de hacer el ridículo y que le den credibilidad a gente muy turbia. ¿Usted no pagó entonces 20.000 euros en negro? ¿Permites? Pues por supuesto que no. Gente muy turbia. Y lo dice Ábalos, ¿eh? Gente muy turbia. Hombre, me da que el listado de prostitutas a lo mejor es más turbio. Y no sé si con esto me estaré ganando una denuncia, pero es que me importa un soberano comino. Bueno, nos está escuchando Javier Chicote. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye, que resulta que Ábalos, nada, que se ha molestado, que está picado, porque tú has decidido decir, y de hecho lo contaste, lo publicaste en ABC, evidentemente, e interveniste en este programa y dijiste que es que Koldo no llevaba 3 sobres, llevaba 4. Y el cuarto era para las prostitutas. O sea, resulta que hemos descubierto que Jessica era prostituta y que estaba enchufada. Y que había un listado de Ariadna, Carlota se enrolla que te cagas, cual quieres, la 1, la 2, la colombiana, no todas juntas. Bueno, ahora va a resultar que hemos descubierto que tenía o que era aficionado a la prostitución. Y resulta que te ha presentado, ¿qué es lo que te ha presentado? ¿Querella? ¿Demanda? Bueno, de momento lo ha puesto en Twitter y dice que... de momento lo ha puesto en Twitter. Sí, que ha puesto la demanda de conciliación, que es el paso previo para interponer demanda o para interponer querella. Nosotros aún no hemos recibido nada. Voy a dar por hecho que sí, que es verdad, que ha puesto demanda de conciliación, pero bueno, la clave es lo que tú dices. Es que jurídicamente esto no se sostiene. Yo entiendo, a mí me han puesto muchas demandas de querellas porque me dedico a lo que me dedico. Pero claro, lo punible, o sea, lo que lesiona el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que recoge la Constitución, es que tú digas de alguien pues que es que contrata prostitutas, ¿no? Pero claro, es que eso no es mi exclusiva. Si a estas alturas decir eso de Ábalos o de Koldo, si tiene que poner una demanda o una querella a todo el que diga que hayan contratado prostitutas, pues se tiene que poner hasta la UCO, ¿no? Que ha salido en informes de la UCO y se ha publicado en absolutamente todos los sitios. Yo me limité a contar cómo se pagaba, ¿no? Es como si tú acusas a alguien de comprar drogas y pagarlo con el dinero del bolsillo de la izquierda o del bolsillo de la derecha. Bueno, lo querellable no es que bolsillo utilices, sino lo querellable sería el hecho en sí. Pero además, hecho, pues, Chicote, no sorprende a nadie. Tu fuente en este caso, que no es normal, pero en este caso tu fuente se conoce porque narraste toda la historia de cómo te enseñó la famosa mochila, Koldo García Izaguirre. Sí, en el caso de los 3 sobres me los llegó a enseñar Koldo y los vi. El cuarto es el que tiene otra fuente, efectivamente. El cuarto sobre, pues yo lógicamente me reservo la fuente, pero lo tengo cotejado, comprobado, es decir, y antes de publicar pues lo despacho lógicamente en el periódico y bueno, pues si hay que ir delante de un juez pues veremos cómo contarlo, pero vamos, me parece una cosa casi delirante. También está el tema de que pagaban con billetes de 500 euros en un restaurante, que me lo han dicho en voz y por escrito también testigos presenciales. Y ese en sí tampoco es un hecho punible. O sea, la historia es de dónde sale el dinero, no cómo pagaran, ¿no? El color del billete con el que pagaran. Javier, ¿a qué achacas esta especie de euforia judicial, de acudir a la justicia, de empezar a insultar gente? ¿Está perdiendo el control? Lo digo literalmente. Es decir, se ve ya abrumado y se ve en puertas ha rozado la entrada en prisión preventiva, pero se ve en puertas de un juicio oral y de una condena. Bueno, Ábalos yo lo conozco y he tenido buen trato con él, entiendo que ahora estará enfadado, pero es verdad que desde hace un tiempo él se siente injustamente tratado, vilipendiado, el pim pam pum de todo el mundo y cree que eso es injusto, entonces
Se hizo con los servicios de un abogado, que no sé si está pagando o no, porque él en principio no pagaba a los abogados, no sé qué acuerdos tenían, y este abogado le encomendó poner demandas y querellas a todo tipo de publicaciones. Creo que ha puesto más, la mía, que aún no ha llegado, pero bueno, la mía sería una más, y es este abogado, que se llama Ricardo Corjo, al que le encargó esto. No lo llevaba su penalista, esto no lo llevaba José Aníbal Álvarez ni lo lleva Carlos Bautista, que es el actual, sino que él por su cuenta buscó a otro abogado y decidieron ir por esa vía. Yo creo que tienen muy poco recorrido, pero bueno, él quiere defender su honor. En un caso como este, claro, su honor está cuando menos cuestionado, pero está cuestionado en el Tribunal Supremo. Es decir, esto no es yo no he dicho ahora de una persona profundamente honorable que está consumiendo servicios de prostitución y esto es un caso. Su honor se quedó en el Parador de Teruel, su honor se quedó en el Parador de Sigüenza, su honor se quedó en Torre Madrid, en el apartamento de Jessica, su honor se quedó en el enchufe de Jessica, en el Carlota se enrolla que te cagas, que se quedó por ahí, sí. Clave. Sí, es que ellos mismos lo dicen en las grabaciones, por lo tanto, oiga señor, pero que usted está diciéndolo, Carlota, que se enrolla que te cagas, pues ¿a qué se dedicaba Carlota? ¿No? A enrollarse que te cagas, Javier. Claro, a las que le decían que le enviara dinero, que no tenía para darle de comer a su hijo, ahí están los nombres, ¿no? En el informe, en el último material que entregó la UCO al juez, por lo tanto, el hecho que podría ser demandable o querellable es un hecho incontrovertido. El formato, el que sobreutilices, periodísticamente es muy interesante, pero no tiene una relevancia penal. La relevancia penal es de dónde sale el dinero, ¿no? Chico, te sé que no hace falta que te lo digamos, pero tú sigues escribiendo. Que nosotros te seguimos leyendo. Sí, un poco la intención de Ábalos, yo creo que también es amedrentar un poco, pero lógicamente totalmente no lo va a conseguir. Chicote, un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Bueno, vamos con Aldama. Vuelve a abrir la caja, cada vez que abre la caja, por cierto, Puente, Óscar Puente, qué bodas y la tía Juana, arremete contra él escarnio, le llama él, hombre, es para escarnio los informes de la UCO, léaselo, señor Puente, que tiene tiempo. Dice, el escarnio del cantamañanas, le llama así a Víctor Aldama, cuidado porque cada vez que alguien insulta a Víctor Aldama, se suele abrir una caja. Y Óscar Puente está como para hablar, ¿vale? Yo ya lo he dicho varias veces. Óscar Puente recibió un encargo. ¿De quién? De Santos Cerdán, el de Soto del Real. ¿Qué encargo era? El que le había trasladado Koldo García Izaguirre. ¿Qué le pidió Koldo García Izaguirre? 2 personas en concreto, me las mantienes en cargos públicos. ¿Por qué? Porque eran importantes para la trama de obras públicas presuntamente amañadas. ¿Qué hizo Óscar Puente? Ratificar a los 2 encargos públicos y a uno de ellos elevarlo a presidente de Adif. Nada más y nada menos. Cuando saltó todo el escándalo tuvo que acabar dimitiendo, lo tuvieron que sacar, pero Óscar Puente dejó su impronta. Allá que fue y dijo, no, me lo han pedido los 2 con carguito público. Un día nos explicará esto, pero bueno, vamos con todo el lastre que ha soltado Víctor Aldama, que no es poco. Sandra, haznos un resumen de toda la nueva aportación, de toda la nueva batería. Bueno, fue una entrevista muy interesante, tanto por lo que dijo, como por lo que no dijo, como por los fregados, como se dice en mi pueblo, en los que no se quiso meter, ¿no? Los charcos. Eso es. Bueno, muchos medios han puesto el foco en el famoso local de Ábalos en Valencia, que Aldama dijo pues que efectivamente había pagado con dinero B, pero ojo, porque más allá de este asunto, para empezar, el comisionista puso cifra a las mordidas de la trama. Lo que yo he entregado son casi 4 millones de euros. Obviamente muchísimo dinero, pero ese dinero se iba entregando en efectivo. La gran parte de la mordida sale de las constructoras, de la obra pública, ¿vale? Y otra parte sale de las mascarillas hasta que yo, digamos, digo que hasta aquí hemos llegado y que no soy el Banco de España. Obviamente de hidrocarburos no hay nada, ni ha habido nada. Claro, de hidrocarburos no hay nada ni ha habido nada, obviamente porque es la parte que le afecta a él. Entonces, claro. Por eso decía yo que era muy interesante por ver también lo que no había dicho y dónde no se había querido meter, ¿no? Pero claro, la siguiente pregunta, una vez que nos ha dicho que le entregó 4 millones de euros, es, oiga, ¿y dónde está el dinero? Bueno, yo diría que ese dinero está en el extranjero, obviamente. Una persona con un pasaporte diplomático es como si llevara valija diplomática. Cuando viaja ni se le registra el equipaje ni se le registra la cartera, mochila o lo que lleve. El señor Koldo García, siendo un asesor simple, tenía pasaporte diplomático. ¿Le consta que Koldo García tenía pasaporte diplomático? Sí, me consta y me lo ha enseñado. ¿Y a dónde iba? Colombia, Panamá, Guinea. Bueno, en cualquiera de estos sitios puede estar perfectamente el dinero. Cuidado con el tema de Guinea. En los informes de la UCO se habla de un intento de conseguir una licencia bancaria. O sea, para montar un banco
el dinero que tienes que estar moviendo, señor Óscar Puente, ustedes que dicen que es de pequeña cuantía, ¿cuánto dinero de pequeña cuantía tienes que mover para estar montando un banco y solicitar una licencia bancaria en Guinea? ¿Cuánto? ¿500 euros? En chistorras, que a usted le va a resultar más fácil medirlo. Y además te diré que ayer hizo mucho hincapié en Guinea porque él decía, bueno, además es que en Guinea no había ningún negocio que pudiera estar vinculado al Ministerio de Transportes, es decir, allí no tenían excusa alguna, o sea, que hizo énfasis bueno, en Guinea en eso. hizo sus pinitos, digámoslo, un tal Moratinos, que tenía una relación con José Luis Rodríguez Zapatero, alias el Venezuelas, de mucho cuidado, ¿eh? Bueno, pero aunque gran parte de ese dinero, la inmensa mayoría, estuviera fuera, hay otra parte que llegaba a Ferraz. ¿Y con qué asiduidad llegaba a la sede del PSOE? Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo para cubrir los gastos y otra parte que ellos metían como caja, ya no sé internamente de qué manera lo distribuían, y lo metían como caja, pero iba todos los viernes. Es más, si él no podía ir, mandaba a Joseba o mandaba a Patricia. Claro, a medida que avanzaba la entrevista, Antonio Naranjo le preguntaba, bueno, ¿y con todo esto te atreves a vaticinar quién va a acabar en Soto del Real? Bueno, por el pronóstico, el señor Ábalos y el señor Koldo lo tengo clarísimo que acabarán en Soto del Real. Por lo que estoy viendo, tiene muchas posibilidades Begoña Gómez de acabarlo en Soto del Real porque es una cárcel de hombres y no pueden entrar mujeres. El hermano no lo sé y el propio presidente debería acabar en Soto del Real. ¿Y por qué el presidente? Bueno, por lo que he dicho y llevo diciendo mucho tiempo, porque es alguien que sabía absolutamente todo, porque ha permitido la financiación ilegal del partido, no solamente del partido, sino de la Internacional Socialista, y porque ha permitido muchísimas cosas de las que están pasando en este país y de lo que han hecho esta gente, por llamarles de alguna manera. Pero más allá de la financiación ilegal, de las mordidas, de quién puede acabar o no acabar en Soto del Real, hay una cosa que ayer contaba Víctor de Aldama que ha llamado mucho la atención y tiene que ver directamente con la mujer del presidente del Gobierno. Bueno, a mí me consta, o me dicen, pero tampoco puedo demostrarlo, que quien ya tiene la nacionalidad dominicana es Begoña Gómez, pero me dicen. Entonces es algo que me dicen y yo no lo puedo demostrar, pero me lo dicen supuestamente fuentes fiables del país. Entonces, yo no lo sé si la ha firmado o no la ha firmado. Si me hablas de Koldo y de Ábalos, no me consta que hayan solicitado ninguna nacionalidad en ningún país. Begoña Gómez con una posible nacionalidad en República Dominicana. Para la gente que no lo sepa, la nacionalidad en República Dominicana, que cuidado que tiene un truco muy importante, y es que el acuerdo de extradición y de colaboración judicial no es instantáneo como el Nesquik, ni muchísimo menos. Tienes que pasar por una autorización política porque se puede esgrimir desde el gobierno persecución política. Esta es una de las características notabilísimas de República Dominicana, aparte del bajísimo nivel de pago de impuestos. Pero la forma de conseguirlo es todo un chollo. Con una inversión de $200.000 que puede ser en una casa, en una empresa o en un depósito bancario, automáticamente puedes solicitar la nacionalidad en República Dominicana. Yo de esto no tenía ni idea. Ahora, sí que se ha hablado de la posibilidad de que Begoña Gómez hubiese destinado dinero allí, no hubiese destinado dinero allí. Lo que acaba de aportar, cuidado, porque es un filón. Y me imagino que en estos momentos se estarán moviendo ya líneas de investigación para certificarlo. Allí Miguel Ángel, la República Dominicana, acudió a una misión de la UCO. Volvió a cero. No consiguió absolutamente nada allí. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, que el gobierno de República Dominicana, por cierto, al cual está, pero cebando a subvenciones el gobierno de Pedro Sánchez, pero subvenciones que no son normales. O sea, subvenciones, bueno, para empezar, a República Dominicana, que tiene vías de dinero propias, ¿qué hacemos subvencionándole? Pero es que son subvenciones directas a los ministerios. Es que tú miras el Ministerio de Agricultura, subvención por parte del Gobierno de España, perdón, que nosotros pagamos parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura de República Dominicana. ¿Y esto por qué? Bueno, pues a lo mejor es un escudo, ¿no? Hace meses hubo el run precisamente de que Begoña Gómez efectivamente había conseguido la nacionalidad dominicana. Yo me acuerdo que esto se comentó hace meses, ayer Aldama lo volvió a recordar y es verdad que hubo una misión especial, por así decirlo, de agentes de la UCO que se trasladaron ahí a República Dominicana. Había también otro run desde hace tiempo sobre posible desvío de dinero, incluso por parte de Begoña Gómez en cuentas bancarias, etcétera. Y lo cierto es que aunque
estuvieron ahí sobre el terreno los agentes no consiguieron sacar nada concreto, porque hay que decir que obviamente es muy difícil en un país como República Dominicana conseguir, pues a pesar de que estuvieron, digamos, amables las autoridades dominicanas con la Guardia Civil, pero una cosa es esa y otra cosa es desvelar según qué cuentas bancarias y sobre qué personajes. Al final todas las tramas de corrupción, y lo llevamos diciendo durante años en esta casa, casualmente acaban desembocando en República Dominicana, la urbanización El Cocotal, donde iban a por la pasta en efectivo, ¿sí? O sea que al final todo lleva a República Dominicana. Ahí se ha sentado una especie de colonia socialista de altos dirigentes del partido y todo acaba ahí, pero es verdad que hasta el momento no se ha conseguido encontrar algo concreto con lo cual se pueda pues seguir profundizando. Sobre el tema de Begoña Gómez, aquí en Libertad Digital lanzamos una investigación y cuidado porque sí que había una ligación directa a República Dominicana y tenía muy mala pinta. Digo literalmente cómo era. Begoña Gómez hace su incursión, aparte en los negocios de la cátedra, del Africa Center, de Marruecos, de los ministros africanos, de la OMT. Bueno, en esta hiperactividad que le ha dado justo nada más llegar a la presidencia del gobierno su marido, una de las líneas en las que entra es todo el negocio y todos los contratos de la España vaciada. ¿Quién los lideraba? Teresa Rivera. Bien, ¿ahí qué ocurre? Ella entra en contacto con Teresa Rivera, además hay una narración clarísima de cómo le consiguieron esos encuentros, en los cuales también habría mediado Ábalos y Aldama. Y fruto de eso, ella empieza a aparecer una especie de think tank relacionado con este tipo de ayudas y entra en contacto con una empresa que se llama El Hueco. El Hueco tiene además una ONG que le pertenece a ellos. Bien, tanto El Hueco como la ONG del Hueco casualmente tienen una ramificación en República Dominicana. Y ella aparece en el think tank de opinadores, asesores, está ahí relacionada. Empieza a aparecer en ferias, en las cuales se empiezan a ofrecer y a cerrar contratos de la España vaciada, vamos, de los que regaba Teresa Rivera. Y en medio de todo ese enjambre aparece Begoña Gómez. Y repito, El Hueco tiene ramificación en República Dominicana y la ONG del Hueco tiene ramificación en República Dominicana. Casualidades de la vida, por cierto, otra entidad que tiene y ha tenido desde siempre muchísimo interés en República Dominicana es Air Europa. En Venezuela y en República Dominicana, más en México. 3 países en los cuales siempre ha tenido presencia la trama. Pero bueno, creo que nos está escuchando ya Borja Méndez. Borja, ¿cómo estás? De La Razón. Buenas noches, Carlos. Borja, un placer tenerte aquí. Igualmente. Oye, déjame que te pregunte, porque estábamos hablando por todo el tema de la posible financiación ilegal del Partido Socialista. Y claro, ahí hay una persona importantísima que está citado a la Comisión de Investigación del Senado. Hay 2 personas, pero bueno, me voy a centrar en esa persona de la que tú dabas la información, Mariano Moreno, el exgerente del Partido Socialista, que está citado en la Comisión de Investigación del Senado y que además está citado directamente ya en sede judicial. Mariano Moreno fue apartado. Hay gente que dice que de urgencia, que de no urgencia, que era muy amigo de Ábalos. La cuestión es que era el gerente en los principales momentos en los que transitaban los sobres famosos con el sello del PSOE, las chistorras, las lechugas, los soles y demás. Claro, y tú has contado ahí una maniobra de 2 personas muy señaladas en el Partido Socialista que se encargaron de sacarlo y de enchufarlo en Enusa, la empresa nacional de uranio. Cuéntanoslo, Borja. Pues mira, estas 2 personas son básicamente Adriana Lastra y María Jesús Montero. Vamos a ir por partes. Mariano Moreno Pavón, el que era el gestor del PSOE en la etapa de los famosos sobres que ahora conocemos del caso Koldo, está siempre considerado como uno de los chicos de Adriana Lastra, del actual delegado del gobierno en Asturias. Siempre ha sido su camarilla, incluso han protagonizado algunas polémicas en la etapa de la pandemia. Cuando Santos Cerdán llega a la Secretaría de Organización del PSOE en julio de 2021, empieza a revisar las cuentas y se da cuenta que, valga la redundancia, de que hay un desfase bastante claro en los gastos. En un primer momento lo achacan a Ábalos, pero luego llega hasta Mariano Moreno Pavón, que era el gestor. Le cesa y le pasa a su anterior cargo de jefe de los servicios de atención al cliente del PSOE. Imagínate, alguien que ha sido gerente, que ha sido el que mandaba en Ferraz, pasa a ser el jefe de los servicios Borja, de atención al cliente. Que antes del megapremio de la presidencia de Enusa, que son 245.000 o 250.000 euros, él tiene un bajón. Claro, tiene un bajón durante 3 meses. Desde julio de 2021 hasta octubre, noviembre, que él ocupa la presidencia de Enusa, él tiene un bajón bastante significativo.
son 3 meses en los que está prácticamente apartado. ¿Y por qué se empeña Lastra y María Jesús Montero en que hay que rescatarlo de ahí y ponerle uno de los que, yo creo, es de los mayores sueldos que tiene la administración española? Hombre, la presidencia de NUSA, como tú bien dices, es un sueldo de 245.000 euros al año, es el control de una empresa pública que se dedica prácticamente al uranio, es decir, no va a tener un cometido muy señalado a los medios de comunicación, y se obceca porque es, junto a Javier Aunión, que era su jefe de gabinete, su persona de máxima confianza de Adriana Lastra. Es decir, hay que remontarse a esa época, en 2021, que era donde, o al menos cuando Adriana Lastra aún mandaba dentro del PSOE, porque aún le quedan 6 meses hasta que fue relegada por Pedro Sánchez. Es decir, tenía bastante control, y también sobre Santos Cerdán. Pero te lo pregunto de forma muy directa, Borja, ¿tú crees que le pagaron el silencio? Fíjate que yo creo en este caso que no. Yo creo que lo que le pagaron es ser el amiguismo, el amiguito de Adriana Lastra. Pero Adriana Lastra no tenía una gran fuerza, ¿no? En ese momento ya. En esa etapa sí, en esa etapa aún conservaba bastante poder, y además te voy a dar un detalle y lo vas a entender aún mucho mejor por qué Adriana Lastra da este paso. Quien está hasta ese momento en la presidencia de NUSA es Berlanga, que es un hombre del PSOE valenciano, de la máxima confianza de José Luis Ábalos. Es decir, con este movimiento Adriana Lastra hizo un 2 por 1. Primero colocó a su amigo y después quitó a Ábalos. Recordemos que Ábalos y Adriana Lastra tenían una guerra interna bastante feroz, como tú bien sabes, Borja, porque Adriana Lastra para nada aprobaba el estilo de vida de José Luis Ábalos. ¿Tú crees que va a aportar información Mariano Moreno en esas declaraciones, tanto en sede judicial como en la comisión de investigación? Pues fíjate, yo creo que el día clave para Mariano Moreno es el jueves. Él ya compareció anteriormente en el Senado, en la Comisión de Investigación, en ese caso como presidente de NUSA. En ese caso no dio muchas facilidades, no dio muchas explicaciones, pero sí que estuvo muy nervioso, fíjate. Ahora vemos a posteriori todas esas declaraciones de los sobres y se le ve que está bastante nervioso. Recordemos que este jueves tiene que acudir sí o sí, porque él no está como investigado, por lo tanto no puede acogerse a la doctrina de Carmen Pano de decir voy pero no declaro porque estoy como investigado. Él tiene que responder y en teoría tiene que decir la verdad. Y en teoría, porque ya vimos lo que pasó con Santos Cerdán, ¿no? Pero bueno, en teoría tiene que decir la verdad. Es decir, como veamos muchos aprietos de Mariano Moreno Pavón, o como le veamos que no da unas explicaciones muy concretas, puede ser que ante el Tribunal Supremo él decida hablar y quizás tirar de la manta. Borja, un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues menos mal que es que aquí había 2 PSOEs, Adriana Lastra era la limpia, María Jesús Montero también, ya meter a María Jesús Montero como limpia. Vamos a ver, le buscan ese hueco. Yo, sinceramente, sigo pensando que había amiguismo. Por supuesto, lo que dice Borja me lo creo. Ahora, también me creo que, por supuesto, que amigo, pero amigo silencioso, amigo mudo. No hables mucho, que para algo te hemos puesto 245.000 euros, a callar, que se está mal guapo callado. Es que son 245.000 euros. Es que no es simplemente colocarle en una empresa pública más, es que es un sueldazo. O sea, te quiero decir, yo creo que al hombre que susurraba los sobres. Claro, efectivamente. Es que fíjate ahora lo que estamos conociendo sobre la responsabilidad presuntamente delictiva que en un momento dado podría llegar a tener este hombre, y qué casualidad que le ponen un sueldazo. Veremos qué es lo que pasa la semana que viene en su citación ante el Tribunal Supremo, porque obviamente este hombre puede entrar como testigo, pero puede salir como imputado. Yo creo que tiene muchísimas papeletas para que el juez Leopoldo Puente tenga que parar inmediatamente la declaración y decir, deje de hablar, que usted va a ser citado otro día, pero en calidad de investigado, porque es una pieza clave en todo este movimiento de sobres, como dice Pedro Sánchez, de liquidaciones de gasto y de presunta caja B del PSOE. A ver, es que además él sabe que después de la comparecencia en el Senado tiene vara la citación en el Tribunal Supremo. Y al Tribunal Supremo ya puede ir con algo contundente. Lo digo porque la Guardia Civil, información que publicaba El Debate, está convencida de que el tesorero, bueno, le llamamos gerente, el cargo concreto yo creo que era gerente, pero bueno, gerente, tesorero, da lo mismo, gestor, tenía, abro comillas, conocimiento directo, cierro comillas, de los sobres que se paseaban por Ferraz. Como no de una información o no de una versión contundente, cuidado que esto del paso de vengo como testigo, pero lo mismo salgo de otra manera, no es nada extraño, ¿eh? Yo lo que dice Borja, la verdad es que, bueno, él tiene buena información. Yo no sabía que lo habían puesto a
al amigo Mariano Moreno, había estado 3 meses como Yo jefe tampoco, no lo sabía, de atención al cliente o de relaciones públicas o algo así. como Europa. Yo creo que, él evidentemente era el gerente en los momentos en los que volaban los sobres por la calle, por la sede del PSOE. Volaban. Y es más, yo creo que se institucionalizaron con él. Y no estrictamente solo para Ábalos, me da la sensación, sino que hay bastante más. Y por eso también ha sido convocada Celia Rodríguez, que es la secretaria, que aparece incluso retratada en uno de los sobres que hemos visto en el informe de la UCO, que también tiene mucho que decir, porque ella es la que le llamaba la exmujer de Koldo y le decía, oye, que voy, que vengo, que me das no sé cuánto, que te doy no sé cuánto. Dice, un pequeño detalle. Cuando decía, por favor, que venga a recoger el dinero, decía el jefe. El jefe, sí. No decía Ábalos, no decía José Luis, decía el jefe. Y fíjate, otro detalle que me parece muy interesante es que estuvo 3 meses este hombre de atención al cliente y de repente sueldazo de 240.000 euros. O sea, atendía muy bien a los clientes. A mí lo que me suena por es... eso yo lo que creo es a recordatorio de cuidado que sé muchas cosas. Es un súper chollo el puesto que tiene este buen hombre, al margen de que lo defendiera Adriana Lastra, que ya no pinta nada, es más, que forma parte de la enemiga de lo que es Ferraz, y además con mucha gente en contra de Adriana Lastra, y que él sigue allí, sigue en ENUSA, que es uno de los puestos realmente por los que se han matado grandes dirigentes del PSOE en el momento claro, la versión que nos han vendido es Adriana Lastra, tiene una enemistad brutal, están a tortazo limpio, Santos Cerdán. No, oye, pero resulta que su gran amigo ahí sigue en ENUSA. Ahí sigue. O sea, quizás es porque tiene información estructural y transversal, como dicen ahora, como dicen 360 grados del Partido Socialista. Es a lo que huele, Carlos. O sea, 3 meses de repente cae en el olvido este hombre y pasa a un sueldazo de 240.000 euros. A mí eso me suena a llamadita, oye, que estoy aquí tirado, os recuerdo que sé muchas cosas, no te preocupes, pumba, 240.000 euros. No sé de uranio, pero sé muchas cosas. No sé de uranio, pero puedo hacer un daño. Sí, me puedo hacer estallar. Mira, vamos a ir a publicidad. A la vuelta, y os lo digo a vosotros, los de la mesa, estoy convencido que vais a querer escuchar la pedazo de explicación. Yo, de verdad que estamos en encuentros en la tercera fase. Pere Dolcet ha hablado en el programa de Risto, Mejide, en 4, y ha dado su explicación particular de cómo se paga la trama, qué es lo que ocurre. Preparaos, porque el esoterismo es poco, Pero bueno, vamos a publicidad y volvemos. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos con esas explicaciones. Pere Dolcet, empresario de la trama, de la cloaca, ¿vale? Amigo personal de Leire Díez, y se supone, porque hablaban todos en nombre de Santos Cerdán, que debían conocerlo muchísimo. Santos Cerdán, el de Soto del Real. Bueno, prepárense para la explicación esotérica. Vamos a empezar, si te parece, Isaac, por el 25, ¿vale? Dolcet, hablando en 4, en el programa de Risto. Dice, y Risto le empieza a apretar las tuercas, dice, ¿me estás diciendo en serio que las órdenes no te las daba Pedro Sánchez? Atención. En la denuncia se dice que dijisteis a estampa, abro comillas, el presidente ha dado orden de limpiar sin límite. ¿Me vuelves a decir que no teníais ningún encargo por parte de presidencia del gobierno? Te vuelvo a decir. Eso... ¿Estampamiente? Estampamiente, muchas cosas. Bien, esta es la primera explicación. O si es que a esto se le puede llamar explicación, ¿vale? Ahora vamos, atención, a cómo justifica todo lo que está pasando. Preparaos que vienen curvas. La OPA se produce justo en el momento que salen los primeros escritos de acusación contra el BBVA. Y yo la interpretación que hago como víctima y el resto de las víctimas, es decir, esto no es más que una cortina de humo para retrasar toda la investigación judicial, que es lo que ha ocurrido. Y durante los 18 meses de la OPA no se ha avanzado ni un metro en esa investigación judicial. O sea, alucinemos todos en colores que supuestamente la OPA del BBVA sobre Sabadell se hizo para tapar la investigación judicial. Dices, alguien ha desconectado del planeta Tierra. Yo te lo pregunto a ti como cloacólogo, Miguel Ángel, ¿alguien ha perdido ya del todo la referencia del planeta Tierra? O sea, ya no saben ni qué decir. O sea, que la OPA de BBVA sobre Sabadell formó parte de esto porque, según Pere Dolcet, el gran financiador era el BBVA y que lo han sacado para tapar del panorama la investigación que se estaba haciendo judicial. Bueno, a mí me parece un argumento surrealista. Decía también Pere Dolcet que estampa miente en muchas cosas.
es que hay un audio. O sea, te quiero decir, me parecería muy torpe por parte de Stampa hacer una denuncia diciendo que tiene la grabación y que haga en esa denuncia un resumen de lo que se ha dicho en esa grabación y que se invente cosas. No creo que sea tan torpe el fiscal Ignacio Stampa. Sinceramente creo que tiene mucha más credibilidad esa denuncia de Stampa que lo que va diciendo Pere Dolcet por los platós, que la verdad es que cada argumento es más surrealista que otro, ¿no? Porque aquí en España lo que estamos viviendo en los últimos meses y años es que los imputados hacen la tournée televisiva. O sea, Ábalos, Koldo, Pere Dolcet. O sea, antes en España, cuando a uno le imputaban, oye, hablaba ante el juez y punto. Aquí no. Aquí ahora hay como una especie de teoría expansiva de que hay que hablar en los medios de comunicación, convertirte en una estrella televisiva para tapar tus cosas. Porque están cometiendo errores, pero como puños. O sea, como puños. Porque yo me imagino, o sea, en estos momentos debe estar el juez Zamarriego, debe estar intentando buscar una explicación racional a lo que ha dicho Pere Dolcet y dice, pero vamos a ver, señor mío, que usted está en una cloaca, que la cloaca iba contra el juez Peinado, contra el teniente coronel Balas, que iban a intentar acabar con la investigación judicial de los casos contra Pedro Sánchez, pero ¿qué me saca aquí una OPA? ¿Pero de qué me está usted hablando? ¿Pero qué es esto? ¿En qué estarían pensando Torres y Oliu? Dice, bueno, pero si es que tenemos que hacer ahora una OPA para desviar la atención. ¿No se le podía haber ocurrido algún argumento un poco más digerible? Porque esto es psicalíptico, es absolutamente de locos. Y además me parece que va en contra de sus intereses. Yo estoy con lo que dice Miguel Ángel. Aquí está alargando todo el mundo. Alargando no. Está hablando, apareciendo, intentando hacer ruido, algún afán protagonista, pero de toda la vida de Dios siempre ha sido el abogado. Lo primero que te dice es, cuando ya está el asunto en el juzgado, aquí calladito, me haces caso a lo que yo digo y se acabó. Están todos en el camino equivocado, aparte de que están remando en contradicción de lo que les interesa. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Tú decías de Dolcet cómo está. Realmente no parece una persona que esté argumentando conforme se tiene que argumentar una situación complicada como la que tiene. La sensación que yo tengo, Vara, que todos estaban convencidos de que el comodín de Sánchez le salvaba a todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. O sea, este comportamiento de Ábalos de ahora, Mr. Querellator, toma, querella para ti, querella para allá. A ver, que está intentando usted defender su honor con respecto a las prácticas de prostitución. ¿Me lo está diciendo en serio? O sea, usted que por lo visto debía querer abolir la prostitución por agotamiento, ¿usted en serio que me está planteando que ahora no se puede decir que usted consumía prostitución? O sea, yo les veo a todos desmadrados. Y la única explicación que veo es que a todos Pedro Sánchez les debió decir, ¿no habéis visto lo que hemos hecho con los de los ERES? Si les hemos limpiado a todos el currículum, que no pasa nada, que yo mando en el Tribunal Constitucional, que Cándido Conde Pumpido hace lo que yo le diga. Y que si quiero sacar un indulto, lo saco, pero por 33 motivos porque me da la gana, porque soy su santidad. Así que todos tranquilos que podéis hacer lo que queráis. Y podéis atacar a Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, y al fiscal Grinda, y al juez Peinado. ¿Por qué? Porque lo digo yo y en España mando yo. Y yo estoy convencido de que todos lo estaban viendo y decían, no, hombre, Pedro Sánchez lo ha dicho, Pedro Sánchez lo cumple. Y de pronto empiezan a ver que se tambalea por todas partes el becerro de oro. Que se dan cuenta de que lógicamente va a caer en las elecciones. Que se dan cuenta de que ya veremos si no acaba el mismo imputado. Que todo lo que había dicho de que iba a parar y que les iba a presionar a Peinado, Peinado ha seguido. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, independientemente que el otro día pidiera o no pidiera la prisión preventiva para Ábalos y para Koldo, está haciendo lo que tiene que hacer. Que ha sacado a Víctor Aldama de prisión para que colabore con la justicia. Es decir, que la maquinaria de la justicia, gracias a Dios, en España sigue funcionando. Por muchas cosas que prometiera Pedro Sánchez. Y les veo a la desesperada. Y que al final ellos llegan a la conclusión, como todo el mundo, de que lo que le interesa a Pedro Sánchez es Begoña y su hermano. Y todo lo demás que cada palo aguante su vela. Y tampoco ahí está consiguiendo nada. No lo está consiguiendo porque tampoco están funcionando bien y porque los jueces lo están haciendo estupendamente, aguantando el tirón. Pero que claro que se sienten abandonados. ¿Cómo no se va a sentir abandonado ahora mismo Cerdán? Dice, ¿yo por qué estoy aquí dentro cuando realmente el que tenía que estar es este tal por cual de Ábalos, que es real, el que ha estado desde el principio? No, teníais que estar todos, pero no es extraño que se sienten en esa situación. Y eso se contagia a las filas inferiores que pueden aparecer también salpicados por toda esta historia. No nos engañemos, que el PSOE hay mucho claro, ¿os salpicado. acordáis cuando empezó Ábalos con la carga de profundidad contra Marlaska y empezó a insinuar? Dice, quiere falto decir, tú eres el jefe de la UCO, páralos, y empezó a soltar lastre contra Marlaska. Luego se paró, pero yo tengo la sensación de que todos confiaban en algo que creo que gracias a Dios no se va a producir.
y es que Pedro Sánchez no es infinito, vamos a dejarnos de tonterías. No, y que pensaban aquí hacemos un caso Morodo, de pronto, oye, 8 años de condena y resulta que no pasa por la cárcel porque nosotros lo podemos arreglar. Es otra situación y es otra historia, no tiene nada que ver. Cuidado que la confianza ciega en que al final Pedro Sánchez le diga al presidente del Constitucional que todo el mundo indultado, cuidado, que estas historias tampoco funcionan así de fácil. Y si alguien se lo puede haber creído, que alguno se lo ha creído, que iba a defender a sus peones hasta el final, es que no conocen a Pedro Sánchez, aunque hayan estado en el Peyot durante 2 años. Es que el Peyot no era tan grande, pero bueno. Sandra León, atención, problemas para María Chivite. Es que no os podéis hacer idea de cómo lo siento, con toda la ironía. Franco Navarro lo teníamos olvidado. ¿Cómo siento pues que esta gente que ha garantizado la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a los bilduetarras, cómo siento que tenga que acabar pasando? Venga, vamos allá. Bueno, pues ojo, porque como digo, se pone interesante la parte navarra. Un técnico de la mesa de Velate admite que el presidente, blindado por Chivite, le presionó para favorecer a la UTE de Santos Cerdán con 76 millones de euros. Es una noticia que tiene ahora mismo en portada el diario El Mundo, la firma Kiko Alcedo, y bueno, lo que cuenta es que hoy ha sido un ingeniero, Guillermo Vallejo, jefe de sección de Nuevas Infraestructuras, el que ha pasado por la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra. Allí le han empezado a preguntar cómo se desarrolló esa adjudicación del túnel de Benate, que finalmente fue a parar a Servinavar, y él lo que dice es que en un primer momento él había dado mayor calificación a otra empresa, que era Mariez Currena, que es la empresa navarra que iba liderando el concurso, hasta que el presidente de la mesa, el famoso Jesús Polo, que tardó en jubilarse porque le blindaron bien blindado, pues desniveló todas las votaciones, votando el último ya a sabiendas de lo que iban a votar el resto. Dice que fue a su despacho y que le empezó a decir que se repensara las puntuaciones. Al parecer él cuenta que, bueno, pues que la cosa empezó serena, pero que luego aquello terminó de muy mala manera, y él mismo, el ingeniero Vallejo, reconoce que incluso llegó a darle una patada en la puerta y la rompió. Ahora bien, le preguntan... Jesús Polo... No, la rompe el ingeniero al que le dice... Del enfado que tenía. Del enfado que tenía, eso no, porque digo, si el presionado. El presionado. Si el prorrogado 2 veces en edad de jubilación le pegó una patada a la puerta... ¿Qué desayuna? No, este señor, porque estaba muy enfadado por lo que le estaban diciendo, ¿no? Oye, repiénsate las puntuaciones. Claro, imagínate que vienen y te dicen eso. Él dice en todo caso que él en ningún caso accedió a ello, que él mantuvo sus votaciones, pero claro, finalmente lo que sí pasó fue que se le dio a Servinavar porque, como decimos, Jesús Polo vota en último lugar. Claro. Y esto es importante porque el otro día lo que decían en la comisión de investigación era que no, que él había votado en tercer lugar, que en ningún caso votó el último. Eso era una mentira garrafal. Era una mentira que corrobora este ingeniero, que dice, no, efectivamente votó el último, y cuando ya el resto le habían mandado sus puntuaciones. Atención, porque ya tenemos Pavarotti. O sea, este señor ya está cantando. Este señor da nombres y apellidos. O sea, da no nombres se está y apellidos. escondiendo. No. O sea, y además, que él se está poniendo directamente en la mesa de la citación judicial. Y también dice además que él había escuchado rumores de que la obra estaba dada. Dice, los escuché dentro del departamento y también en algunas obras. Y dice, en otras ocasiones podría haber también rumores, pero como en esta, no. Claro, porque esto ya no es un rumor. Es que fue a mi despacho, me dijo, cambia la puntuación, que eso es absolutísimamente ilegal. ¿Y quién se lo dijo? Polo. ¿Y quién es Jesús Polo? Pues Jesús Polo es la persona en la que había confiado tanto María Chivite como, que no nos olvidamos, Elma Saiz. Sí, Elma Saiz, sí. La del mazazo a los autónomos, la que venía del Grupo Municipal Socialista, la que negoció en primera persona la entrega al Ayuntamiento de Pamplona a los bilduetarras, a la que se le premió como ministra de Seguridad Social. Y fue ella la encargada de firmar 2 veces la prórroga de Jesús Polo para que pudiera seguir como presidente, porque ya le había cumplido la edad de jubilación. Y ahora tenemos un testimonio directo que la persona, el presidente blindado, leo literalmente, por Chivite y por Elma Saiz, le presionó para favorecer la UTE, que hay que recordar, ¿esta UTE es importante? No, es lo siguiente. Esta es la UTE en la que más se ha avanzado en la investigación y en la cual, por la participación que tiene Santos Cerdán en Servinavar, que fue una de las adjudicatarias, junto con Acciona en una UTE, a Santos Cerdán le correspondían, es decir, le han correspondido 5,1 millones de euros. 5,1 millones de euros. Solo a Santos Cerdán y solo por esta obra. O sea, no es que sea cantarina desde el principio, es que es una auténtica chapuza y solo faltaba que hubiera un gozne que de pronto salta, y siempre salta alguno. Y lo hemos visto, estas declaraciones de Vallejo, creo que se llama, que de pronto dice, oye,
que aquí todo lo que se está contando no es verdad, que toda esta historia va a misa. Por lo tanto, yo creo que lo de Servinávar y la adjudicación, eso termina como tiene que terminar, también va encarrilado, y además y es para que la señora presidenta de Navarra también empiece a preocuparse y seriamente. A mí me da la sensación que estamos asistiendo ya por fin a la demolición a plazos del sanchismo, ¿no? Yo creo que la parte del sanchismo político estaba en los 4 del Peugeot, del de Renault, y ya han caído Ábalos, ya ha caído Koldo, ya ha caído Santos Cerdán, es decir, la parte política del sanchismo ya ha caído, y ahora también vamos a asistir a la caída judicial. El fiscal general del Estado, que va a ser juzgado por un lado, la presidencia de Cándido Conde Pumpido, que se está ya a punto de agotar. Es decir, yo creo que poco a poco el régimen sanchista parece que empieza a caer, pero obviamente Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible por seguir agarrándose como pueda a la poltrona de la Moncloa. Y cuanto peor lo vea, las alternativas para su futuro, es decir, para el futuro de la actual situación, con los socios, como dice Carlos, con los socios por la labor, evidentemente, de que el asunto no cambie, se pone más peliagudo, se pone más peligroso, porque el horizonte sí que realmente no son unas elecciones limpias y vamos a votar aquí tranquilamente como una democracia. Eso, bueno, pues, cuidado. Como España es otra cosa que esta cuestión extraña que nos quieren hacer creer, pues yo le quiero dar la bienvenida a Antonio Pérez Henares. Chani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Nada, Chani, un placer volver a escucharte. Anda que no hemos compartido tertulias. Tú eres una persona de izquierdas, yo soy, como tú me decías, un liberalote, y toda la santísima vida hemos sido amigos. ¿Por qué? Porque hay otra forma de entender España, que de hecho es la forma de entender España. ¿Recuerdas aquellas veces que estaba un tal Pedro Sánchez, que no era ni diputado, luego tal, y que las pasaba porque es un tipo verdaderamente bastante romo? Sí, sí. Te veo generoso, Chani. Lo de Romo. No, es que Romo, por no decir otra cosa, porque era un auténtico cenutrio, pero efectivamente dale a un tonto un punto de apoyo y se apodera del mundo. Y no lo suelta. Chani, estás con libro nuevo, España traicionada, editorial HarperCollins. Dices, la verdadera memoria que no debemos olvidar. Bueno, tú, aparte de muchísimas cosas, aparte de un buen periodista, aparte de un buen amigo, aparte de una persona honesta, eres una persona que respetas la historia y la estudias. Bueno, yo voy a decir uno de los capítulos, uno de los títulos que tienes aquí en el libro, que independientemente, bueno, estamos en horario ya en el que pocos niños habrá, pero es que la verdad que no puedo coincidir más. ZP, el que empezó a joder España. ¿Qué ha pasado en España para que nos estemos cargando, o determinada gente se esté cargando los principios y todo aquello en lo que creíamos que eran los principios de la transición? Sí, vamos a ver, yo este libro he tenido como el deber moral, y tú me conoces, de hacerlo, ¿no? Porque tú sabes que yo milité en el PC desde que era muy joven, desde los 16, que estuve, bueno, pues en mi humildad, haciendo lo que pude, que no me salió barato, precisamente, tampoco por fortuna muy caro, pero bueno, estuve detenido bastantes veces, varias veces, calabozos, no me pongo medallas, no llegué a pisar Carabanchel, me pude zafar, pero oye, asistí a cosas tan tremendas como el asesinato de mis amigos y compañeros de Atocha. El golpe de Estado me tocó dentro con una credencial del PC. Cuando era un chaval, la huelga de mi casa en el corredor, aquello era una huelga, y donde te la jugabas. En suma, yo creí en la transición como creyó toda España, la derecha y la izquierda, y sobre todo los que más comprometidos estábamos. Y la transición era solo una cosa, reconciliación. Dejar de una vez atrás lo que había sido un cuajarón terrible, sangriento y horroroso. Y todas aquellas generaciones lo hicieron, sobre la generosidad, la mirada al futuro, la libertad y la democracia. Y durante un tiempo España estuvo firmemente convencida y pujante por ello. Y en los años 80 y ya en los 90, de Franco no se acordaba nadie. ¿Y por qué de pronto nos vuelven o nos intentan volver a un estado emocional guerra civilista? Parece que estamos en una guerra civil emocional. Vuelven hasta las mismas palabras, rojo, fascista. Pero
Bueno, ahora está esto lleno de antifascistas que no han visto un fascista en su vida, es lanzada a moro muerto, a ver si pillan cacho y tal. Eso ha sido una traición a todo lo que han hecho generaciones de españoles. Una traición hecha por una gente que lo único que ha buscado con eso es algo tan miserable como perpetuarse en el poder. Aquella frase de Zapatero, hay que crear tensión, esto es, hay que dividir a los españoles y enfrentarlos. Y eso fue la ley de memoria histórica, que es de mentira histórica, lo mismo que la de memoria democrática o como se llame, que la han redactado, tócate los narices, los albaceas de los asesinos etarras. Es que estamos viviendo algo que para una persona como yo, que ha vivido todo eso y que lleva orgullo haberlo hecho, es algo verdaderamente repulsivo. Esta gente no es de izquierdas, ni tiene ningún compromiso con lo que es la voluntad popular real. No, 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 no. Ellos consideran y tienen todos los elementos de una secta. Así de claro. Es un pensamiento sectario con un líder encumbrado que puede hacer lo que sea, mentir a calzón quitado de la mañana a la noche, y a ellos más que a nadie, que lo van a mantener. ¿Por qué? Porque nos han traído el que unos son los buenos y los otros los malos, y los buenos tienen derecho a hacer lo que sea contra los malos. Chani, estábamos antes de que entraras, vamos, es que no te puedo dar más la razón en todo lo que estás describiendo, y fíjate que para mí es una de las puntas de optimismo en estos momentos en España el que gente como tú, desde la izquierda, y gente como yo, desde la derecha, por decirlo de una forma muy simplista, tengamos puntos de entronque y puntos en común tan potentes como los que acabas de citar. Para mí eso es una vía de esperanza clarísima, pero te pregunto por la salida de esta izquierda que estamos viendo ahora. ¿Tú le ves salida a esto? Porque claro, ver abrazar a la izquierda a los proetarras, a golpistas, a prófugos de la justicia, a separatistas mil, ¿esto dónde acaba? Es que mira, yo me crié en el País Vasco. Mi familia es una familia muy humilde que emigró al País Vasco. Yo con 8 años. Estudié en los jesuitas, había que sacar 8,5 de media. Mira, no sabía que tú eras de jesuitas, yo también. Mira. Sí, pues claro, es que si yo lo tenía más o menos notado. Pero a lo que te digo, yo he visto al padre de mi mejor amigo, que era un señor que tenía una fábrica donde trabajaba mi padre, Urquizu, al que unos le pidieron, era farmacéutico, que mirara por el microscopio una cosa y le metieron 3 tiros en la nuca. Yo estaba amenazado por ETA, no como algunos compañeros nuestros, pero sí, el Comando Madrid tuvo mi nombre y a mí me llamó el ministro y durante un tiempo tuve que tener bastante cuidado. Y que esta gente, ahora abrazada, pero abrazada, diciendo que son sus socios directos y que son hombres de paz, cuando no han pedido ni perdón por ninguno de sus 850 asesinatos. Y que eso no lo tengamos que tragar. Y que después de que unos tipos dan un golpe anticonstitucional en Cataluña, ahora ellos sean los que dicten y redacten una amnistía para ellos donde nosotros somos los malos, los que defendimos la Constitución, los que defendimos la unidad del Estado de España. Sí, claro, es que hay que decir las cosas. Y que el Partido Socialista, uno de los ejes vertebradores de este último tiempo, no es que pacte con ellos, no, es que se ha convertido en el chollo absoluto del nacionalismo y de la misma manera se ha convertido en el líder real de la extrema derecha, de la extrema izquierda, española. Pedro Sánchez no tiene nada de un socialdemócrata, es un tío de extrema izquierda que ha cogido absolutamente todo el argumentario de ese tipo llamado Pablo Iglesias, que es aquella extrema izquierda en cuyo padre estuvo en ella, me acuerdo muy bien, por una manifestación en el 73, donde fue asesinado un joven policía, y yo estaba porque era el 1 de mayo. Bueno, es que han cogido todo el doctrinario de la extrema izquierda. El jefe de la Cale Borroca hoy es el señor Pedro Sánchez, y sus ministros son los corifeos de esos dos elementos, de la extrema izquierda, y
y de los que en un momento determinado no es que negocien con los separatistas, es que son los que le dan todo y le dicen, chantajéame un poco más. Porque claro, ellos están entregando nuestra dignidad y nuestro dinero. Y para ellos les viene bien, pero los problemas que pagamos nosotros y España. De verdad que creía que tenía que escribir este libro y lo he escrito. Y no solo por esto de pasado, sino por los presentes. Porque mira, menos mal que hay todavía una prensa libre que resiste. Luego está la prensa papagayo que ya replica por la selva todo lo que es el doctrinario monclovita. Pero hay una prensa que me está volviendo, o a mí también, a recuperar la esperanza, porque lo que se está haciendo es, y hay una judicatura, hay unos jueces que se ponen la toga y se la ponen por donde deben, que es por la ley y solo por la ley. Por el Estado de Derecho, Chani. Exactamente, es que creímos en eso. Y yo creo en eso. Solo te digo una cosa, Carlos, hay que desterrar el odio, no caer en la tentación. Zapatero le abrió la espita al odio y este lo desparrama en cada palabra. Pero hay que combatirlo no desde otro odio, sino llamando una y las veces que sea a los españoles a la reconciliación. Hombre, que yo fíjate, y he tenido amigos de todos los sitios y era un gusto. Vamos, mi compañero de MUS era carlista. Claro, así se vivía. Y ahora de pronto... Hasta un liberalote te has echado de amigo, Chani. Bueno, los liberalotes es que en los últimos tiempos me dicen que me estoy pasando mucho. Chani, que te veo totalmente en forma, que un placer, de verdad. Nada, aquí estamos y ya te digo, mi libro, España traicionada, sí, pero yo no la doy nunca por perdida. No, y yo tampoco. Bueno, anótenselo ustedes, Antonio Pérez Henares, Chani, para los amigos, España traicionada, la verdadera memoria que no debemos olvidar, de Editorial HarperCollins. Un abrazo enorme, Chani. Muchas gracias por tu altavoz, Carlos. Nada, un placer. Pronto. Bueno, Sandra, danos un consejo sobre Cibislen. Nos vamos a publicidad, volvemos y les contamos. ¿Se acuerdan del tema de las mamografías? Malo, por supuesto que malo, en Andalucía. Y aquí lo criticamos desde, no el minuto, el segundo 1. Y pedimos la dimisión. Bien, pues ahora resulta que después de descubrir que en la Comunidad Valenciana de Chimo Puig pasaba lo mismo y se había silenciado, ahora descubrimos que en Melilla, que el sistema sanitario depende del Gobierno central, 2 años sin cribados de cáncer de mama, útero y colon. Toma ya, pero todos callaos. Bueno, pues vamos a dar unos consejos a nuestros oyentes, en este caso que se informen sobre Cibislen, que es la plataforma número 1 en crowdlending inmobiliario. Prestas dinero a un promotor y luego recuperas el capital invertido más intereses. Todos sus proyectos tienen garantía hipotecaria y puedes empezar desde 250 euros. Las rentabilidades están entre el 10 y el 13% anual. Su web, www.cibislen.com. Las 10:04, las 9:04 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. A ver, Zelensky ha anunciado que ha hablado por teléfono con Pedro Sánchez, no sé cuántas mentiras le habrá contado, y que se va a reunir presencialmente. La conversación se ha producido tras sumarse Sánchez a última hora a la declaración conjunta de líderes europeos en apoyo a Zelensky y de la que en un principio Pedro Sánchez había sido excluido. En esa llamada se han citado a una reunión presencial para la que aún no se conoce ni fecha ni lugar. Además, este emplazamiento se produce pocos días después del encuentro del presidente ucraniano con Donald Trump y pocas horas más tarde de que la Casa Blanca anunciara que se suspendía la reunión entre Trump y Putin para negociar la paz en Ucrania. Perdóname el comentario, pero qué patético. No estábamos en la reunión inicial. Ahí estaba Reino Unido, estaba Francia, estaba Alemania, estaba Italia. Nadie cuenta con nosotros por motivos obvios. En el caso del supuesto apoyo, y lo digo literalmente, que estamos dando a Ucrania, nuestro apoyo es equivalente al de Luxemburgo. En dinero, en dotación, equivalente al de Luxemburgo, que tiene la misma población que Zaragoza. Y después de eso se tiene que colar en una llamada para intentar figurar. O sea, si es patético no ayudar a países que lo necesitan, todavía es peor intentar aprovecharse políticamente de su situación. Bueno, sigamos. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, acaba de decir que es preocupante que Leire Díez dijera que actuaba por decisión de Sánchez. Enhorabuena por enterarse. Paje ha pedido que se aclare esta situación después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya
haya considerado que la fontanera del PSOE, Leire Díez, ha liderado un plan para anular las investigaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. No solo los votantes socialistas, sino todos los españoles necesitamos que se aclaren muchos de estos entuertos que han generado gente incomprensible, algunos desde un cutrerío increíble, porque realmente es que no nos merecemos ni mucho menos las noticias que están dando todos los días, ¿no? Confío en que puedan explicarlo, pero la verdad es que es muy triste, muy triste. La portavoz de Sumar, ese partido que ha patrocinado que no se construyan viviendas en España, ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda por la última campaña de publicidad del Ministerio. Era Verónica Barbero quien aseguraba que estaba perdiendo la paciencia con la ministra Isabel Rodríguez y pedía que dejara paso a otra persona dispuesta a tomar las medidas necesarias. La propia ministra respondía en unas declaraciones en los pasillos del Senado esta tarde. Bueno, es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos y que este gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda. La ministra de Defensa defiende el uso humanitario, así lo dice, de la Armada tras el envío del buque Furor con la flotilla. Ha sido ante la pregunta del senador del PP, José Antonio Monago, que criticaba el uso político del buque militar español, poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con otros países y a los propios militares del Furor. Felicitar una vez más a los hombres y mujeres de nuestra Armada, en este caso del Furor, pues le voy a hacer una recomendación que espero que le guste. Es un suplemento, el número 40, de la revista de Historia Naval, que es sobre la tradición humanitaria de la Armada Española. Bueno, y la negativa de Vox a negociar los presupuestos en Aragón con el Partido Popular abre la puerta a unas elecciones autonómicas anticipadas. El partido de Santiago Abascal ha anunciado esta tarde su decisión de no negociar con el Partido Popular las cuentas de la comunidad tras lo que consideran un órdago oportunista del presidente regional Jorge Azcón, que se había negado a hablar con Vox hasta que no echara a su asesor Marcos Francoy, que pidió en redes sociales expulsar a todos los españoles no de sangre, una serie de mensajes en la red social X en la que menciona directamente como persona a expulsar a la popular Cayetana Álvarez de Toledo. Desde Vox argumentan que esta exigencia solo es oportunismo porque ya estaban iniciados los procesos para el cese de este asesor, pero no se sentarán con Azcón y abre así la puerta a una convocatoria de elecciones en Aragón. Y en lo económico, el aumento de los costes laborales se ha convertido en el principal problema para las empresas españolas durante este año. Así lo revela el estudio sobre el clima empresarial en España de la Cámara de Comercio. Casi el 41% de las compañías señala el incremento de los costes laborales como su mayor dificultad, seguida por la falta de mano de obra, que afecta al 39%. Otras trabas señaladas son la alta presión fiscal y el encarecimiento de los suministros. Y un último apunte en un ámbito deportivo, Carlos, la organización ha cancelado el polémico partido del Villarreal-Barcelona en Miami y finalmente se jugará en el estadio del Villarreal. Vara, canta conmigo, ¡viva Carvajal! ¡Viva Carvajal! ¡Viva! Dani Carvajal, que estaba llevando una campaña, bueno, en solitario no, porque había mucha gente. No, porque han respondido mucho los futbolistas. Cuidado que hay gente que da por hecho determinadas cosas y luego se encuentran con que la realidad es otra. De modo que el Espartaco del fútbol, que es Carvajal, sí. Hay que darle enhorabuena y a todos nosotros. Pedazo de luchador. Oye, antes de que vayamos con el tema de las mamografías y de todos los sitios donde estamos descubriendo que determinados cribados, que por cierto hay información contradictoria, ahora la vamos a contar, porque nosotros estábamos dando el titular del periódico La Razón, ha intervenido el presidente del Colegio de Médicos, dice que en unos casos sí, en otros no. Bueno, ahora vamos a dar toda la información, aunque el listado de casos en administraciones socialistas en los cuales no se está cumpliendo con la exigencia de los cribados empieza a ser más que numeroso. Pero no quiero dejar pasar esta historia. Vamos a ver, o sea que Marcos Francoy, una persona, un asesor de Vox, ha pedido expulsar a todos los españoles que no sean de sangre, incluida la popular Cayetana Álvarez de Toledo. O sea, yo, que tuve bastante contacto en la época de nacimiento de Vox, pensaba, y lo pensaba por las conversaciones directas con un tal Santiago Abascal, que el objetivo de Vox era defender España, y defender a los que defendían España, y defender la construcción de España, y defender los intereses de España. La que va en contra de los intereses de España es Cayetana Álvarez de Toledo. O sea, hay que expulsar de España a Cayetana Álvarez de Toledo. Hay que expulsar a inmigrantes que vienen legalmente y que se asientan en España para trabajar y que se dedican a trabajar. Hay que expulsarlos y que consiguen el permiso de trabajo regularmente y consiguen la nacionalización regularmente. El problema de España es la gente que viene a hacer grande España. El problema es Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Nos hemos terminado todos de volver locos del todo?
Perdón, pero bueno, quería decirlo, ya sé que estaba Yo oía la noticia, pero no me la podía creer, no la estaba entendiendo bien. Me da la sensación de que alguien se ha despistado, quizás también el daño que hacen las encuestas, hay gente que se le sube a la Últimamente, cabeza. Pero evidentemente hay cosas que no podemos entender bien. Sí. Como por ejemplo el trabajo que yo pensaba, esto de defender España no era quitar a Pedro Sánchez, no era acabar con el comunismo, con los separatistas, con los proetarras. El problema es Cayetana Álvarez de Toledo. O sea, estábamos hablando de los que han desconectado con el planeta Tierra, alguien ha desconectado de España. Y resulta que por lo visto son los que más hablan de España, España, España. Miren, España la construimos entre muchísimos, ¿vale? Y la llevamos construyendo entre muchísimos. Y de recibir lecciones de cómo fabricar España, de gente que es capaz de decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, que me encantaría saber qué ha hecho este señor por España, ¿eh? Me encantaría saberlo. Algunos tenemos otro currículum, pero bueno. Bueno, Lucía, vamos con el tema de las mamografías, que a este paso me vuelvo a tomar el CalPlus y la montamos. Bueno, venga, vamos con las informaciones, porque hay informaciones contradictorias. En Melilla parece que hay un nuevo caso. Se hablaba de distintos controles del cáncer, mamografías, se hablaba de útero, se habla de colon. El presidente del Colegio de Médicos de allí parece que confirma el tema de colon. Parece que el resto no está claro. También está el caso de Emiliano García Paje, que se suma. Decíamos el otro día el caso de Chimo Puig en la Comunidad Valenciana. Danos todo el listado y vamos con todos los casos. En Melilla, en concreto, entre febrero de 2023 y enero de 2025, no se ha llevado a cabo ni una sola prueba de detección de cáncer de colon. El motivo, la dejación de funciones por parte del INGESA, que tiene la responsabilidad asistencial en la ciudad autónoma, depende del Ministerio de Sanidad de Mónica García. Fuentes del Gobierno de Melilla consultadas por este programa confirman que entre los años 2017 al 2023 los cribados de cáncer de colon, que es uno de los cánceres más frecuentes y que más gente joven mata, estos cribados los hizo la ciudad autónoma en un convenio con INGESA, es decir, con el Ministerio de Sanidad, pero en el 2023 el convenio termina e INGESA no hace absolutamente nada cuando es su competencia hasta 2025. Y recordamos, depende del Ministerio de Sanidad. La Consejería de Sanidad de Melilla lo reclamó a Sanidad durante más de un año sin recibir ninguna respuesta. En Ceuta, por ejemplo, durante 2017 y 2023, el único profesional que realizaba las mamografías y las ecografías de mama era un técnico de FP y no un radiólogo. Que cuando veía algo sospechoso, pues bueno, mandaba las fotos de las pruebas de las pacientes a un radiólogo de otras autonomías. Y en las últimas horas el INGESA, a través de un comunicado, se ha pronunciado, ha asegurado que ha garantizado la continuidad de los programas de cribado poblacional en Melilla en todo momento, pese, dice, a la falta de impulso y ejecución por parte del gobierno local, responsable legal, dice, en materia de salud pública. Así se ha pronunciado, claro, mientras desde Melilla niegan la mayor e insisten que la competencia es del organismo estatal dependiente del Ministerio de Sanidad. Vamos a ver, el rango que tiene en Ceuta y Melilla es de ciudad autónoma, lo cual les impide recibir competencias que son autonómicas porque no son comunidad autónoma. Ciudad autónoma no es comunidad autónoma, no es muy difícil de entender la diferencia. Como no eres comunidad autónoma, no puedes recibir el catálogo de competencias que se transfieren a las comunidades autónomas según la Constitución española. En esas dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, el responsable es el INGESA, que es el Ministerio de Sanidad. O sea, no sé qué es lo que están explicando, pero el reparto de competencias viene recogido en la Constitución española. Y por muchos socialistas que haya puesto todos en fila, no van a cambiar eso. Y también en Castilla-La Mancha, lo mencionabas, hoy hemos conocido que el gobierno socialista de Emiliano García Paje ha dejado a 2.500 mujeres sin hacer cribados de cáncer de mama durante casi 5 meses. Hay que decir que en este caso, bueno, todo se debe al cierre de un centro en Talavera de la Reina. Era un centro concertado de diagnóstico donde se venían efectuando este tipo de pruebas y, bueno, pues el gobierno de García Paje no se dio cuenta, dice, y entonces ha tardado 5 meses en reaccionar. Se hablaba de a cuántas mujeres podrían haber dejado sin mamografías y, bueno, pues hoy Emiliano García Paje ha reconocido que podrían ser más de 3.000 mujeres. Esto estamos hablando en Castilla-La Mancha, pero es que el otro día lo comentábamos, Chimo Puig habría dejado a 167.000 valencianas sin los cribados de cáncer de mama. En este caso lo supimos porque además el actual consejero de Sanidad lo denunció ante los servicios de la Inspección de la Generalitat cuando llegó y se dieron cuenta de que en 2022 y en 2023 con Chimo Puig al frente de la Generalitat no se había citado a casi un 25% de la denominada población diana. De ahí sale esa cifra de 167.000 mujeres. O sea que tenemos casos por toda España, unos cuantos en administraciones socialistas, pero por lo visto el único caso que le importa a Pedro Sánchez es el de Andalucía.
y te hace campañas. No sé, la gente de Ceuta, de Melilla, de la Comunidad Valenciana o de Castilla-La Mancha del Partido Socialista se habrán sumado a las movilizaciones contra la consejera, que vaya por delante. Que nosotros aquí pedimos su dimisión desde el minuto es que uno. No pasó un minuto, es que pasó un segundo, según creo que estabas tú, ¿no, Miguel Ángel, ese día? Según salió la noticia, dijimos, estaba Juan perdón. Pablo, yo creo. Juan Pablo Polvorinos. Sí. Dijimos, perdón, pues si ha tenido un fallo, no es una cuestión de responsabilidad penal, es una cuestión de responsabilidad política. Usted es la responsable del departamento, ha fallado el departamento, usted como responsable se tiene que ir. Bueno, pues se ha ido. Pero ahora resulta que estamos descubriendo que en todas partes de España, pero además no es que cuezan habas, no, es que cuezan habas socialistas. Pero, y hay nada. Fíjate, Comunidad Valenciana, 2 años, 175.000 personas, y nos hemos enterado ahora. Alguien no ha hecho su trabajo, dicho sea de paso, sí, porque en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, ya hemos visto, la Junta de Andalucía, estalla el conflicto, tienen que cesar, que me parece muy bien, como bien has dicho, a la consejera responsable, y se monta la mundial porque ya hay urnas en el horizonte y la Junta de Andalucía, y resulta que Juanma Moreno es malo en el tema de salud, por lo tanto, pum, y se monta la que... Pero sí, oye, en la Comunidad Valenciana está ocurriendo algo que posiblemente sea de un tamaño similar durante 2 años y nadie, bueno, alguien habrá dicho algo, pero no nos hemos enterado. Nos hemos enterado ahora igual que lo de Paje. Paje lo ha reconocido, pero hoy han sido 5 meses que había más de 3.000 personas, 3.000 mujeres que no han tenido derecho a lo que se supone que tienen que tener derecho. Y no se entera nadie. Paje está de reconocimientos, porque hoy ha reconocido que Leire Díez comandaba la cloaca. Sí, ha reconocido a Leire Díez. En breve se reconoce a sí mismo. Se mira en el espejo y dice, anda, Emiliano. Anda, si soy socialista. Anda, y no soy mi gemelo. Hay que recordar, hablábamos del INGESA. El INGESA fue uno de los organismos más señalados durante la pandemia porque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, centralizó todas las compras de material sanitario a través del INGESA. Hubo varios altos cargos del INGESA imputados por el tema de la pandemia y ahora vuelve a salir, ¿no?, a la palestra esta INGESA, ¿no? Respecto a lo que estábamos comentando, o sea, yo creo que este es el tipo de asuntos que los españoles no pasan. Es decir, los españoles pagamos nuestros impuestos para que este tipo de problemas no sucedan, para que estos incidentes tan graves, cuando estamos hablando de la salud de las personas, de las mujeres, el cáncer de mama, etcétera, o sea, este tipo de errores no se pueden permitir, y quien comete estos errores pues tiene que asumir su responsabilidad política. Lo que pasa es que, claro, en España nos hemos convertido en un país en el que nadie asume ningún tipo de responsabilidad política, pero aquí estamos hablando de la salud de muchos españoles. Es un tema muy grave y sea del partido que sea, pues tienen que asumir su responsabilidad y marcharse a su puñetera casa y punto. Pero decías tú lo de que la gente no pasa. Fíjate que yo creo que ya en España hay una parte de población que pasa por lo que haga falta. Porque esto es de tal obscenidad. O sea, es que es de tal cinismo que es que el Partido Socialista está organizando movilizaciones porque dice, no, la dimisión de la consejera de Sanidad en Andalucía nos parece poco. Tiene que dimitir Juanma Moreno. Dice, perdonen, o sea, ¿y qué tal si dimite por lo menos el Bedel en sus respectivas comunidades autónomas? Digo, por lo menos para que tenga algo de credibilidad esto. Y hay gente que se traga todo esto. O sea, que estamos hablando de Ceuta, estamos hablando de Melilla. Repito, no en competencias locales, por mucho que diga la INGESA, que las competencias de sanidad tienen que ser autonómicas. Y si no hay comunidad autónoma, como en Ceuta y Melilla, son nacionales. Por lo tanto, que miren al gobierno de Pedro Sánchez. Comunidad Valenciana. Castilla-La Mancha. Pero vamos a ver, aquí la historia está en que se habían agarrado al tema del cribado de Andalucía el PSOE, es decir, el sanchismo, y ya sabíamos que se les van cayendo los argumentos. Es que antes hemos dicho uno detrás de otro, porque lo de Gaza, lo de al final, lo de, que sí, que hay que cambiar lo del horario de invierno. Y ni te cuento qué se tiene que sentir, porque oyéndolo ahora, cuando nos lo contaba Lucía, las mujeres de Ceuta y de Melilla, el abandono de médica y madre. Ahí el abandono es constante, claro, en Ceuta y Melilla. Es que es terrible la situación en la que está viviendo esta gente. Y de hecho yo os iba a comentar que, hace unos meses Pedro Sánchez fue a inaugurar el Hospital Universitario de Melilla.
Y allí se montó la Mundial porque los médicos decían, bueno, es que esto es una apertura fake, porque es que en este hospital ahora mismo lo único que tenemos son 3 consultas en funcionamiento, una enfermería especializada en educación diabetológica, 2 de alergia y reumatología, no hay pacientes todavía, no hay ingresados, pero es que no tenemos ni servicios tan básicos como la UCE, ni urgencias, ni actividad quirúrgica. Pero eso sí, el presidente del gobierno viene aquí a sacarse la foto. Pero era una burla Totalmente. Que provocó, que era una burla mezcla de escarnio, porque dices, ya que no tienen medios, por lo menos no te vayas a reír Eso allí es. de esta pobre gente, que realmente, es que además, dado todas las circunstancias que vienen a Ceuta y Melilla, encima ríete de ellos. ¿Y tú has oído alguna declaración de Médica y Madre sobre la situación sanitaria de Ceuta y Melilla que dependen de ella? Pues no, de lo que están hablando y de lo que la hemos oído hoy en el Senado es de hablar del cribado de Andalucía. Oiga, pero por favor, tenga usted un poquito más de vergüenza. Mónica García, leo titular del País para que no se enfaden. Mónica García acusa a las comunidades del PP de ocultar, verbo literal, los datos de los cribados porque son malos y muestran su incompetencia. Señora Mónica García, a usted no se le cae en la cara de vergüenza, no le rebota en el suelo y hace canasta, ¿verdad? Pero ni de broma, ni de broma. O sea, usted, la selección, lo digo porque usted es médico, ¿no? O sea, se supone que tiene el juramento, famoso. Médica y Madre. Le da Sí, olímpicamente es médico, lo mismo. O sea, tiene una pero capacidad cuidado, que de estamos mentir hablando de un asunto que de compite salud. con Pedro Sánchez. Cuidado, porque es que, claro, que esté un ministerio, la sanidad, en manos, ya hemos hablado antes, ha hablado Miguel Ángel del tema de ella, que también todavía tiene pendiente que cumplir con todo lo que hizo y que tiene mucho a sus espaldas del tema de la pandemia, mucho, y que ya se verán cosas, porque esto no puede quedar así. Pero lo de Médica y Madre ya realmente es que es una activista que se dedica simplemente a hacer su campaña política y se olvida de algo fundamental, que es atender la salud de los españoles. Venga, más frases de Mónica García, este desastre hecho ministro. Están hurtando a las mujeres la confianza y la tranquilidad de que su comunidad autónoma lo está haciendo bien, los cribados. Y esto, lo siento mucho, no tiene un pase. Salvo si son de lo suyo, ¿verdad? Hermana, yo si te creo o no, versión 2.0, que nos da olímpicamente lo mismo. Que por lo visto las madres que hay que proteger, por cierto, que es las madres, y luego está el de colon. O sea, vamos a dejar las historias. También. Sí, claro. que por lo visto, claro, es que este ya no entra en el guión. Qué cosa más patética, de verdad. El cribado de género es lo que están orientándolo, sí, pero no creo que no cuela. Es que esta historia subleva tanto a la gente, subleva tanto, porque es un desprecio y un abandono que al final es cierto lo que dice Miguel Ángel. Hay cosas que llega un momento que dices basta y no es posible que cuele, pero bueno, no sé si bueno, al final nos vamos tenemos a ir razón. a publicidad, vamos a volver con Domingo Soriano, vamos a hablar de la que han montado con los autónomos, pero sí, por aclamación popular, y sí, porque me da la gana, vamos a volver a escuchar a la tertuliana VIP del día, Yolanda Díaz. Atención. Usted que está tan preocupada por la corrupción. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.